El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran los impuestos y tazas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. San Ambrosio de Milán, comentando este pasaje del Evangelio, solía decir a sus feligreses que no tenían derecho a hacer trampa a la hora de pagar los impuestos, que no se sintiesen incluso mal de pagar impuesto a un emperador pagano, porque el mismo Dios quiso pagar un impuesto, sabiendo que Él estaba exento. Este pasaje ilumina nuestra vida cotidiana con esas obligaciones que tenemos con las autoridades legítimas. Jesús dice aquí que Él no está obligado a pagar impuestos, no está. Pero le dice a San Pedro, para no escandalizar, porque la gente no sabía que Jesús estaba exento de esta obligación, le dice: ve y paga por mí y por ti. Es justo pagar el impuesto al gobierno, porque sabemos que ese impuesto va para el bien común. Luego con eso se hacen obras, las carreteras, ¿no? Servicios de agua y todos los servicios básicos y otras necesidades que cubre la autoridad. Y este pasaje, como ven, es precioso, porque Jesús dice al cristiano: no puedes aislarte de la sociedad. El cristiano, desde los primeros siglos, ha vivido metido en medio de la sociedad. Si bien en el siglo III surgen grupos de cristianos que huyen al desierto y se encierran en monasterios, a veces casi pueblos que eran 1.000 monjes, 2.000 monjes que vivían. Sin embargo, también los cristianos viven insertados dentro de la sociedad y con su ejemplo, procuran iluminar la vida de los demás. Eso está patente desde las primeras épocas, cómo los cristianos eran en medio del mundo, se comprometían con todas las profesiones que no iban en contra de su fe. Por eso también a esto de Jesús, que se siente de alguna manera comprometido a pagar un impuesto, aunque sabe que está exento y paga para no dar mal ejemplo, a eso también hay que añadir que los cristianos, aunque vivían en el mundo y compartían las obligaciones y vivían las obligaciones justas de todo ciudadano, los cristianos también se sentían libres y no siempre se sometían a las obligaciones que las autoridades les imponían, cuando estas obligaciones iban en contra de su conciencia, iban en contra de la ley de Dios. Ahí recordaban ellos la frase de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también el apóstol San Pedro, que les dirá cuando es a sus jueces, les dirá:
primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando había una ley que les obligaba a renegar de Dios, por ejemplo, no aceptaban. O si les obligaban a adorar los ídolos, no aceptaban. Cuando les obligaban a hacer algo obsceno, tampoco lo aceptaban. No aceptaban los cristianos. Decían, tienen en común, algunos escritos antiguos decían, tienen en común la comida, pero no en común el lecho. Fíjate, una manera muy delicada de hablar cómo vivían la familia los cristianos. Compartían sus bienes, pero no seguían el modo de vida de muchos de su tiempo, que el adulterio era el pan cotidiano, ¿no? La fornicación no era mal vista, pero los cristianos no vivían así, no vivían. ¿Cuántos militares obligados por sus jefes a hacer culto a los dioses, a los emperadores, cuántos soldados cristianos decían, no, yo soy soldado, lucharé por el imperio, que también es mi patria, pero no voy a adorar como a Dios al emperador. Y se ponían firmes. Y por eso muchos murieron. Ahí está, por ejemplo, la historia de así soldados mártires, de los más conocidos para nosotros, por ejemplo, es San Sebastián, ¿no? Por eso, pidámosle, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Virgen que también se aparece a los niños en Fátima y les habla del cielo. Sin embargo, también la Virgen les dijo a los niños, cuando una de las primeras apariciones, les pide que aprendan a leer y que vayan a la escuela. Es decir, les está pidiendo que se capaciten humanamente para las tareas que les va a tocar en este mundo. Si hay que amar a Dios, hay que servirle a Dios, también somos parte de una sociedad a la que hay que vivir en ella como en una familia y cooperar por su bien, de manera ejemplar. Que el ejemplo también de los primeros cristianos, de los que se decía, ellos no viven bajo la ley, viven sobre la ley, ¿no? Es decir, vivían las obligaciones de todos los que se imponía a todos los ciudadanos del imperio, pero vivían más. ¿Por qué? La ley del imperio no les obligaba a sacrificarse por los pobres, a hacer obras de caridad. A eso no les obligaba el imperio, y ellos lo hacían. Ellos vivían dedicados a ayudar al prójimo, con obras de caridad continuamente. No les obligaban a acoger a los pobres, incluso a los niños, que entonces también se practicaba el aborto. Ellos tenían familias numerosas. Pidámosle pues a ellos también que nos ayuden a saber convivir en nuestro mundo, estar en el mundo, para bien del mundo, como la levadura, pero sin ser del mundo, sin imitar sus malas costumbres, sin imitar sus malos ejemplos, sino siendo luz para los demás. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude. Amén.